El dolor en el costado era un cuchillo ardiendo, pero sus excusas por teléfono cortaron más profundo. Soy Clemencia, 72 años, comerciante retirada. Creen que estoy indefensa, pero mi chequera aún tiene tinta. Nunca pensé que el silencio de una casa grande pudiera hacer tanto ruido como una plaza de mercado en hora pico. Llevo 3 años viviendo sola en esta casona de techos altos en el barrio antiguo, desde que mi esposo, que en paz descanse, se fue dejándome con los recuerdos y un negocio de telas que vendimos justo a tiempo. Durante 40 años, mis manos no conocieron crema suavizante, sino la aspereza del lino crudo, el polvo del algodón y el filo de las tijeras de sastre. Fui la primera mujer en tener 3 locales en el mercado central, y a base de cargar rollos de tela más pesados que mis propios hijos, logré que esos 3 muchachos se convirtieran en hombres de bien. Roberto es arquitecto, de esos que diseñan edificios que parecen cajas de cristal y nunca tienen tiempo para visitar una casa de ladrillo y mortero como esta. Luis es cardiólogo, una ironía que la vida me regaló, porque parece no tener corazón para su propia madre. Y Javier, el menor, es abogado corporativo, experto en defender lo indefendible siempre y cuando la factura se pague en dólares. Los 3 son mi orgullo ante las vecinas, mi trofeo de guerra contra la pobreza, pero esa mañana de martes se convirtieron en mi mayor decepción. Todo comenzó con una puntada discreta debajo de las costillas, algo que confundí con una mala digestión por los tamales de la noche anterior. Soy una mujer dura, de las que se curan con té de manzanilla y una sobadita con alcohol, así que no le di importancia. Me levanté temprano, como siempre, para regar mis helechos y darle de comer al gato, Sultán, el único macho que me escucha en esta casa. Pero para las 10 de la mañana, la puntada se había transformado en una garra de hierro retorciéndome las entrañas. El sudor frío me bajaba por la nuca. Intenté sentarme en el sillón de la sala, ese que compramos cuando el negocio dio su primer gran fruto, pero el dolor me dobló hasta dejarme de rodillas sobre la alfombra. Sentía que algo dentro de mí estaba a punto de estallar. Con las manos temblorosas y la vista nublada, busqué mi teléfono celular. No marqué al 911, marqué a mi sangre. Primero llamé a Luis. Es médico. Él sabría qué hacer. El teléfono sonó 4 veces antes de irse al buzón. Insistí. A la segunda llamada contestó, con esa voz apresurada y seca que usa cuando cree que le voy a pedir que venga a arreglar una gotera. Mamá, estoy entrando a una conferencia internacional. ¿Es urgente? Porque de verdad no puedo hablar ahora. Hijo, me duele mucho el costado. Creo que es algo malo. No puedo ni pararme. Alcancé a gemir, apretando los dientes. Seguro son gases, mamá. Tómate un té de anís y acuéstate. Si sigue doliendo en 2 horas, llamas a un taxi y vas a urgencias. Pero no exageres. Tengo que colgar. Ya están presentando al ponente. La línea murió antes de que pudiera decirle que sentía que me moría. La humillación me quemó más que la fiebre que empezaba a subir. No exageres. Él, que ha operado a extraños durante horas, no tenía 2 minutos para diagnosticar a la mujer que le pagó la carrera vendiendo popelina y seda. Marqué a Roberto. Él siempre fue el más sensible, o eso creía yo. Bueno, mamá, rápido que tengo a los inversionistas en la sala de juntas. Roberto, necesito ir al hospital. Tu hermano no me hizo caso. Me siento muy mal. Ay, mamá, por Dios. Ahora, estamos cerrando el trato del año. Mira, no puedo salirme, es imposible. Llama a Javier, él debe estar más libre. Te deposito para el taxi luego, ¿sí? Un beso. Otro clic. Otro silencio. Las lágrimas se me mezclaron con el sudor. El dolor ya era un grito constante en mi abdomen. Me quedaba Javier, mi bebé, el que siempre venía a comer los domingos si no tenía resaca. Javier, susurré cuando contestó. Mami, no, ni me digas nada. Estoy en medio de un litigio. El juez está de un humor de perros. No puedo salir. Me quitan la licencia si abandono la sala. Pide un Uber, mamá. Ya estás grande, puedes resolverlo. Hablamos en la noche. Ya estás grande. La frase rebotó en las paredes vacías de la casa. Sí, estaba grande, vieja y sola. Mis 3 inversiones más grandes, mis 3 orgullos universitarios, me habían dicho lo mismo con diferentes palabras. Tu dolor no es nuestra prioridad. Nuestro trabajo, nuestro dinero,
Nuestro estatus. Eso sí importa. Me arrastré como pude hasta la puerta principal. El dolor era tan agudo que me nublaba la vista. Veía puntos negros bailando frente a mis ojos. Logré abrir la puerta de madera pesada y salí a la banqueta, apoyándome en la pared de piedra. La calle estaba viva, ruidosa, indiferente. La gente pasaba rápido, mirando sus celulares. Levanté la mano, pero pesaba 1 tonelada. Un auto moderno pasó de largo. Otro me ignoró. Entonces, un vehículo viejo, un sedán que había visto mejores tiempos, con la pintura un poco quemada por el sol y un rosario colgando del espejo retrovisor, se detuvo bruscamente. No era un Uber, era un taxi de sitio, de esos que mis hijos dicen que son inseguros y que no debo tomar. El conductor bajó corriendo. No tendría más de 30 años. Llevaba una camisa planchada pero desgastada en el cuello y unos jeans limpios. Tenía cara de preocupación genuina, esa que no vi en ninguna de las fotos de perfil de mis hijos. «Señora, ¿qué le pasa? Está pálida como un papel». Su acento era de barrio, golpeado pero respetuoso. «Hospital, por favor». Fue todo lo que pude decir antes de que las piernas me fallaran. No esperó a que yo subiera sola. Me sostuvo con una fuerza delicada, como si yo fuera hecha de esa porcelana fina que tanto cuido. Me ayudó a entrar al asiento trasero, acomodó mi cabeza y se subió al volante como un rayo. «Aguante, madrecita. Conozco un atajo. No se me duerma, oiga. Me llamo Mateo. Hábleme, dígame algo. ¿Cómo se llama usted?» «Clemencia», susurré, cerrando los ojos por el dolor de cada bache. «Doña Clemencia, bonito nombre, como de reina. Mire, ya vamos llegando. No se me rinda que mi abuela me mata si dejo que le pase algo a una señora tan elegante». Mateo manejó como si llevara a la presidenta de la nación. Esquivó autobuses, se metió por callejones y tocó el claxon con una urgencia que me hizo sentir, por primera vez en la mañana, que yo le importaba a alguien. Llegamos a urgencias del Hospital General. No era el hospital privado de lujo donde trabaja Luis, porque en mi aturdimiento no supe decirle a dónde ir, y Mateo me llevó al más cercano. Apenas frenó, se bajó y entró gritando por una camilla. Lo vi discutir con el guardia, manotear, exigir. Volvió con 2 enfermeros y me ayudaron a bajar. «Es apendicitis o la vesícula, miren cómo se toca», les decía Mateo, dándoles el diagnóstico que mi hijo el cardiólogo no quiso darme por teléfono. Me subieron a la camilla y el mundo se volvió un remolino de luces blancas y voces metálicas. «¿Familiares?», preguntó una enfermera con una tabla en la mano. Yo iba a decir no, pero sentí una mano callosa y tibia sobre mi hombro. «Aquí estoy yo. Soy su sobrino, Mateo. Yo me encargo del papeleo. Atiéndanla ya». Lo miré entre la bruma del dolor. Mateo, el taxista que me recogió hace 15 minutos, estaba mintiendo para que no me dejaran tirada en un pasillo esperando turno. Mis hijos, mi sangre, estaban en conferencias y juntas. Este muchacho, un extraño, estaba firmando responsabilidades por mí. Me llevaron al quirófano. Lo último que recuerdo antes de que la anestesia me apagara la luz fue la cara de Mateo en la puerta de vaivén, levantando el pulgar y guiñándome un ojo. «Todo va a salir bien, tía Clemencia. Aquí la espero». Desperté horas después. La garganta seca, el cuerpo adolorido pero diferente. Ese dolor agudo y mortal había desaparecido, reemplazado por la molestia sorda de la cirugía. Miré el reloj de pared. Habían pasado 8 horas. 8 horas. Giré la cabeza esperando ver la silla vacía, o quizás a alguno de mis hijos que, carcomido por la culpa, se hubiera dignado a aparecer. Pero no. En la silla de plástico incómoda, dormitando con la cabeza pegada al pecho y una revista de autos vieja en el regazo, estaba Mateo. Se despertó cuando me moví. Se frotó los ojos y sonrió, una sonrisa cansada pero sincera que le iluminó la cara. «Doña Clemencia, vaya susto nos dio. El doctor dijo que la vesícula estaba a punto de reventar. Dijo que si tardábamos 20 minutos más, bueno, que ya no la contábamos». Traté de hablar, pero la emoción me hizo un nudo en la garganta. «Mateo, ¿te quedaste aquí todo este tiempo? ¿Y tu trabajo? ¿El taxi?» Él se encogió de hombros, restándole importancia. «El taxi es de mi patrón. Ya me regañó por teléfono porque no lo he entregado, pero le dije que mi abuela se puso mala. El trabajo va y viene, doña. La vida no. Además, no la iba a dejar sola aquí.
No vi llegar a nadie más. Esa frase me golpeó más fuerte que la anestesia. No vi llegar a nadie más. Mis hijos no habían llegado. Revisé mi celular que Mateo había dejado en la mesita de noche. 3 mensajes de WhatsApp. Luis: mamá, espero que estés mejor de los gases. Avísame en la noche, sigo full. Roberto: ¿ya se te pasó? Te mandé 500 pesos a tu cuenta por si necesitas medicinas. Besos. Javier: mamá, perdón, día de locos. Mañana paso a verte si me desocupo temprano. Nadie llamó al hospital. Nadie preguntó dónde estaba. Asumieron que, como siempre, la vieja Clemencia, la roca, la que cargaba rollos de tela de 50 kilos, se las arreglaría sola. Y tenían razón, me las arreglé, pero no gracias a ellos. Miré a Mateo. Estaba preocupado, revisando su billetera disimuladamente. Seguramente había perdido el día entero de ganancias y probablemente tendría que pagar una multa al dueño del taxi. Mateo, dije con voz firme, aunque ronca, ayúdame a sentarme. Necesito hacer una llamada, pero no a mis hijos. Doña, tiene que descansar. Descansaré cuando me muera, mijo. Ahora necesito vivir. ¿Cuánto tienes que pagarle al dueño del taxi por el día perdido? No se preocupe por eso. Dímelo. Soy comerciante, Mateo. Conozco la cara de las deudas. Son 800 pesos de la cuenta del día, más la gasolina. Pero en serio, cerré los ojos un momento. 800 pesos. Mis hijos gastan eso en una botella de vino un martes cualquiera. Roberto me transfirió 500 pesos como si fuera una limosna para callar su conciencia. La ira, fría y calculadora, empezó a reemplazar la tristeza en mi pecho. Esa ira que me sirvió para negociar con proveedores tramposos hace 30 años estaba despertando de nuevo. Mateo, cuando me den de alta, tú me vas a llevar a casa, y no solo te voy a pagar el día. Vamos a tener una conversación. Claro, doña Clemencia, yo la llevo, pero primero que el doctor diga que está bien. El doctor de guardia entró poco después. Me explicó que la operación fue un éxito, una colecistectomía de urgencia. Me miró con curiosidad. Tuvo suerte, señora. Su nieto fue muy insistente. Si no nos hubiera presionado en la entrada, tal vez la hubiéramos dejado en espera un rato más. Es un buen muchacho. Asentí lentamente. Sí, doctor. Es el mejor muchacho que tengo. Me dieron el alta al día siguiente por la mañana. Mis hijos aún no sabían que me habían operado. Decidí no decirles. Quería ver cuánto tiempo tardaban en darse cuenta de que su madre estuvo a punto de convertirse en un cadáver. Mateo me llevó a casa. Me ayudó a subir las escaleras, me preparó un té y fue a la farmacia por mis antibióticos con el dinero que le di. Cuando volvió, se sentó en la orilla del sofá, incómodo por estar en una casa tan grande. Bueno, doña Clemencia, ya la veo mejor. Me tengo que ir a chambear para recuperar lo de ayer. Espera, le dije. Saqué mi chequera de la bolsa que había quedado en la entrada. Mis manos ya no temblaban. Escribí una cifra. Arranqué el cheque y se lo extendí. Él lo miró y abrió los ojos como platos. Señora, estos son 20,000 pesos. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Yo solo hice lo que cualquiera haría. No, Mateo. Tú hiciste lo que mi propia sangre no hizo. Esto cubre tu semana, la multa del taxi, y un poco más para que arregles ese coche o lo que necesites. Y no es un pago, es una inversión. ¿Inversión? Sí, porque necesito un chofer de confianza. Y parece que eres el único hombre en esta ciudad que sabe lo que significa la lealtad. Mateo intentó protestar, pero vio la determinación en mis ojos. Aceptó el cheque con las manos temblorosas y una lágrima discreta. Se fue prometiendo volver al día siguiente para llevarme a la revisión médica. Cuando cerró la puerta, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el silencio de la soledad y el abandono. Era el silencio de la estrategia. Me senté en mi escritorio de caoba, ese donde revisaba las facturas de las telas hace años. Saqué una carpeta de cuero negro del cajón inferior. Ahí estaba, mi testamento. Leí los nombres: Roberto, Luis, Javier, partes iguales. La casa, los locales comerciales que ahora rentamos a una cadena de farmacias, las cuentas de ahorro, los terrenos en la costa que compré pensando en que mis nietos jugarían ahí, nietos que casi no veo. Todo para ellos, todo para los hombres ocupados que me mandaron a tomar té de anís mientras mi vesícula estallaba. Tomé mi pluma fuente, la pesada de oro que me regaló mi esposo.
No taché los nombres con rabia. No rompí el papel. Simplemente marqué el número de mi notario, el licenciado Pineda, un viejo amigo que sabe guardar secretos. ¿Clemencia? ¡Qué milagro!, contestó Pineda. Hola, Ernesto. Necesito verte urgente. ¿Pasa algo malo? Al contrario, me pasó algo muy bueno. Me abrieron los ojos. Necesito revocar mi testamento actual. Quiero redactar uno nuevo, con cláusulas muy específicas. ¿Cambios menores? No, Ernesto. Cambios radicales. Digamos que voy a redistribuir la riqueza familiar basándome en el mérito y no en el ADN. Y necesito que investigues cómo se constituye una fundación benéfica y cómo se puede apadrinar legalmente a un adulto. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Allá afuera, la ciudad seguía rugiendo. Mis hijos seguían en sus oficinas de cristal, creyéndose dueños del mundo y de mi herencia. No tenían idea de que la vieja vendedora de telas acababa de cerrar el trato más importante de su vida. Y esta vez, ellos no estaban incluidos en la ganancia. Sentí una punzada en la herida de la operación, pero sonreí. El dolor físico era manejable. El dolor del alma ya tenía cura, y la medicina iba a saberles muy amarga a 3 licenciados muy ocupados. El juego acababa de cambiar, y doña Clemencia había vuelto al negocio. Los días siguientes a la operación fueron una revelación silenciosa, como cuando uno levanta una alfombra vieja y descubre todo el polvo que se ha acumulado debajo sin darse cuenta. Pasé 3 días en cama, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del médico, no porque le tuviera miedo a la muerte, sino porque necesitaba recuperar mis fuerzas para la guerra que estaba a punto de declarar. Durante esas 72 horas, mi teléfono celular se convirtió en una herramienta de espionaje. No lo usé para llamar, sino para observar. Mis hijos, mis 3 brillantes profesionales, finalmente aparecieron, pero no de la manera que una madre espera. Luis mandó un arreglo de flores tan grande que parecía corona fúnebre. Venía con una tarjeta impresa por su secretaria. Recupérate pronto, mamá. Te quiero. Dr. Luis Moncada. Ni siquiera se tomó la molestia de firmarla a mano. Roberto vino en persona el segundo día, pero su visita duró exactamente 14 minutos. Lo sé porque cronometré el tiempo desde que escuché el motor de su camioneta hasta que volvió a arrancar. Entró oliendo a loción cara y prisa. Me dio un beso en la frente sin mirarme a los ojos y se pasó el rato tecleando en su celular mientras yo intentaba acomodarme las almohadas. «Mamá, qué bueno que ya estás en casa», me dijo Javier, que fue la vesícula. «Menos mal, ya ves, te dije que no era para tanto», comentó sin levantar la vista de la pantalla. «Oye, por cierto, vi que hay humedad en la pared del pasillo. Habría que arreglar eso. No vaya a ser que se devalúe la propiedad». Ahí estaba. Su preocupación no era mi salud, era el valor de reventa de la casa, la propiedad. Para ellos, yo ya no era su madre, era la cuidadora temporal de su futura herencia. Javier, el abogado, ni siquiera vino. Me mandó un mensaje de voz de 2 minutos explicándome que estaba preparando un amparo muy complicado y que, seguramente yo entendería, que su carrera estaba en un punto crítico. Lo que ellos no sabían es que yo no estaba dormida ni senil, estaba despierta, con los ojos bien abiertos y la mente más clara que nunca. Mientras ellos seguían con sus vidas, yo empecé a hacer mi propia investigación. Saqué las viejas cajas de contabilidad del armario. Durante años, dejé que ellos creyeran que vivía de una pensión modesta y de los ahorros de la venta del negocio de telas. Nunca les corregí cuando asumían que la renta de los locales comerciales apenas me daba para los gastos. Grave error de su parte subestimar a una comerciante. Abrí la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe en mi recámara. El olor a papel viejo y metal frío me golpeó. Ahí estaban las escrituras. No solo de esta casa, sino de los 3 locales en el mercado central que ahora renta esa cadena de farmacias famosa. También estaban los títulos de propiedad de 2 terrenos en la zona industrial que compramos con mi esposo cuando aquello era puro monte, y que ahora valen una fortuna porque van a construir un centro comercial al lado. Y, lo más importante, los estados de cuenta de mis inversiones a plazo fijo. Sumé las cifras con la calculadora de botones grandes que siempre me ha gustado. El número final me hizo sonreír con una mezcla de amargura y poder.
Tenía suficiente dinero no solo para vivir como reina el resto de mis días, sino para comprar la dignidad que mis hijos habían perdido. Ellos veían a una viejita que tejía chambritas. Yo estaba sentada sobre un imperio de concreto y pesos que ellos ya se habían gastado en sus cabezas. Esa tarde, Mateo llegó puntual a las 4. Había insistido en venir a echarme un ojo después de entregar el taxi al final de su turno. Traía un tupper con caldo de pollo que, según dijo, había preparado su mamá. Doña Clemencia tiene que comer. Mi jefa le puso hierbabuena y garbanzos. Dice que eso levanta hasta a un muerto. Me dijo mientras servía el caldo en un plato hondo de mi vajilla buena. Lo observé mientras se movía por mi cocina. Era un muchacho sencillo, con las manos curtidas por el volante y una camiseta de fútbol desteñida, pero tenía una delicadeza en sus gestos que mis hijos perdieron en cuanto obtuvieron sus diplomas. Mateo, le dije, probando el caldo. Estaba delicioso, sabía a hogar, a cuidado real. ¿Tú sabes a qué me dedicaba yo antes? Él negó con la cabeza mientras partía un limón. No, doña. Solo sé que es una señora muy elegante. Vendía telas. Empecé con un puesto de 1 metro cuadrado. La gente me decía que una mujer no podía negociar con los mayoristas, que me iban a comer viva. ¿Y sabes qué hice? Aprendí a leer la calidad de la tela con solo tocarla. Sabía si me querían vender gato por liebre con los ojos cerrados. Me limpié la boca con la servilleta de tela y lo miré fijamente. Y ahora, mijo, estoy tocando la tela de mi propia vida y me doy cuenta de que está podrida en algunas partes. Pero tú eres de buen material. Resistente. Mateo se sonrojó y bajó la mirada. No diga eso, doña. Yo solo hago lo que me enseñaron en mi casa. Haz el bien sin mirar a quién, dice mi abuela. Tu abuela es una mujer sabia. La mía decía, al que obra bien, bien le va, pero a veces hay que darle un empujoncito a la suerte. Ese día tomé la decisión definitiva. No iba a hacer una venganza a gritos ni un drama de telenovela. Iba a hacer una operación quirúrgica, tan precisa como la que me sacó la vesícula, pero esta vez yo tendría el bisturí. A la mañana siguiente, Ernesto Pineda, mi notario de toda la vida, llegó a la casa. Ernesto es un hombre de mi edad, con bigote canoso y trajes que siempre huelen a tabaco de pipa, aunque ya no fuma. Nos sentamos en el comedor, con todos los papeles desplegados sobre la mesa de roble. Clemencia, mujer, cuando me dijiste por teléfono que querías cambios radicales, pensé que exagerabas, dijo Ernesto, ajustándose los lentes mientras revisaba el borrador que yo había garabateado. ¿Estás segura de esto? Desheredar a los hijos bueno, es legalmente posible si justificamos la ingratitud, pero va a causar una guerra. No los voy a desheredar técnicamente, Ernesto. Eso les daría pie a impugnar el testamento diciendo que estoy loca. No, vamos a ser más listos. Vamos a dejarles algo. ¿Algo? Ernesto arqueó una ceja. Sí, les voy a dejar lo que más valoran, su independencia. Y a cada uno le voy a dejar un objeto personal de alto valor sentimental, pero de valor económico nulo. Al arquitecto, los planos originales de esta casa. Al médico, el estetoscopio viejo de su padre, que ni sirve. Y al abogado, mi colección de libros de leyes de 1970. Ernesto soltó una carcajada seca. Eso es cruel, Clemencia. Cruel fue dejarme 8 horas en una sala de espera con el dolor comiéndome las entrañas, Ernesto. Cruel es que tengan tiempo para conferencias y litigios, pero no para contestar una llamada de auxilio de la mujer que les pagó esas carreras. ¿Y el grueso del patrimonio?, preguntó poniéndose serio. Estamos hablando de propiedades, cuentas, inversiones. Es mucho dinero, Clemencia. ¿A quién se lo vas a dejar? ¿A la iglesia? ¿Al gobierno? Negué con la cabeza. No, quiero crear un fideicomiso, un fondo de administración. Y quiero que el beneficiario principal sea una fundación que vamos a constituir. Una fundación para ayudar a personas mayores que están solas. Que pague acompañantes, transporte médico digno, medicinas. Me parece noble. ¿Y quién va a administrar eso? Yo, mientras viva. Y cuando yo falte, necesito una albacea de confianza absoluta. Alguien que no se deje corromper por mis hijos cuando vengan como buitres. Miré hacia la cocina, donde Mateo estaba arreglando la bisagra de la puerta de la alacena, algo que se ofreció a hacer mientras esperaba para llevarme al banco, negándose a cobrarme un peso extra.
Tengo a la persona, Ernesto. Pero necesito blindarlo legalmente. Necesito que lo protejas tanto que ni el mejor bufete de abogados de este país pueda tocarlo. Ernesto siguió mi mirada y comprendió. ¿El taxista? Clemencia, es un riesgo. No lo conoces. Lo conozco más que a mis hijos, Ernesto. En 8 horas de agonía, ese muchacho me mostró más humanidad que mis 3 profesionales en los últimos 10 años. Él me limpió el sudor, Ernesto. Me sostuvo la mano. Mis hijos me mandaron emojis. Pasamos las siguientes 4 horas redactando cláusulas. Fue agotador, pero cada párrafo que escribíamos me devolvía un poco de la energía que la tristeza me había robado. Me sentí como en mis mejores tiempos en el mercado, cerrando tratos, moviendo piezas, asegurando el futuro. Redescubrí que mi cerebro no se había oxidado, solo estaba en pausa por falta de uso. Cuando terminamos, me sentía ligera. Había una cláusula especial que me causaba particular satisfacción. La cláusula de la última oportunidad. Mis hijos no sabrían del cambio de testamento todavía. Quería darles una oportunidad, una sola, de demostrar que estaba equivocada. Si fallaban, el testamento se activaría irrevocablemente. Al despedir a Ernesto, Mateo se acercó limpiándose las manos en un trapo. «Listo, doña. Esa puerta ya no rechina. ¿Quiere que la lleve al banco ahora?» «Sí, Mateo. Pero antes, siéntate un momento». Él se sentó en la orilla de la silla, siempre respetuoso, siempre temeroso de ensuciar algo. «Mateo, ¿tú tienes estudios?» «Pues, terminé la prepa, doña. Quería estudiar administración, pero mi papá se enfermó y tuve que agarrar el taxi para ayudar en la casa. Luego nacieron mis sobrinos y pues, ya sabe cómo es la cosa. El dinero hace falta hoy, no mañana». Asentí. Era la historia de tantos. Talento desperdiciado por la urgencia de sobrevivir. ¿Y si yo te dijera que necesito un asistente personal? Alguien que me ayude a administrar mis rentas, a ir al banco, a supervisar reparaciones. No un chofer, Mateo, un administrador. Sus ojos se abrieron como platos. «Pero yo no sé de eso, doña Clemencia. Yo sé manejar y cambiar llantas. Tú sabes tratar a la gente. Sabes resolver problemas. Sabes esperar 8 horas en una silla incómoda por lealtad. Lo demás se aprende. Yo te enseño. Te voy a pagar el triple de lo que sacas en el taxi. Y te voy a pagar la universidad nocturna si quieres estudiar esa carrera que dejaste». Mateo se quedó mudo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y miró hacia el techo, como buscando aire. «Doña, ¿por qué hace esto? Apenas me conoce. Porque necesito mis piernas y mis ojos, Mateo. Y tú necesitas una oportunidad. Es un negocio. Yo pongo el capital y la experiencia. Tú pones la juventud y la fuerza. ¿Trato hecho?» Le extendí la mano. Él la tomó con firmeza, pero con cuidado. Su mano era rasposa, honesta. «Trato hecho, doña Clemencia. No le voy a fallar. Se lo juro por mi virgencita. Más te vale, chamaco, porque soy una jefa muy exigente». Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo alto de mi habitación. Ya no me sentía sola. Me sentía como una generala antes de la batalla. Tenía a mi teniente, tenía los recursos y tenía el elemento sorpresa. Tomé mi celular y escribí en el grupo de WhatsApp que tengo con mis 3 hijos, ese que se llama Familia Moncada, y en el que casi nunca escriben nada que no sea para presumir sus viajes. «Hijos, el domingo voy a hacer una comida. Necesito hablar con ustedes de algo importante sobre la herencia y las propiedades. Por favor, no falten. Hay cambios que deben saber». Sabía exactamente qué palabras usar. Herencia, propiedades. Esas eran las palabras mágicas que abrirían sus agendas más rápido que cualquier emergencia médica. Quería verles las caras. Quería ver cómo se les iluminaban los ojos pensando que iba a repartir el pastel en vida. Lo que no sabían es que el pastel ya tenía dueño, y no eran ellos. Apagué la luz con una sonrisa en los labios. El dolor de la operación era ya solo un recuerdo lejano. Ahora, lo único que sentía era la adrenalina fría de la justicia. Mis hijos creían que tenían a una madre indefensa. Pronto descubrirían que, en realidad, tenían a una matriarca que acababa de despertar de una larga siesta. Y como decíamos en el mercado, el que paga manda. Y la cuenta estaba a punto de llegar a su mesa. El domingo amaneció con ese sol brillante y mentiroso que promete calor pero te hiela los huesos si te quedas quieta en la sombra.
Me levanté a las 6 de la mañana, no porque el dolor me despertara. La herida cicatrizaba de maravilla, gracias a los cuidados de Mateo, sino porque la ansiedad de la batalla me recorría las venas como cafeína pura. Hoy era el día. Hoy mis 3 hijos vendrían a reclamar lo que creían suyo, sin saber que entraban a la boca del lobo. Bajé a la cocina y encontré a Mateo ya vestido. Habíamos ido el día anterior a una tienda departamental. Le compré 3 pantalones de vestir, 4 camisas de botones y unos zapatos decentes. Al principio se negó, diciendo que parecía disfrazado, pero le recordé que para el papel que iba a jugar, la imagen era su armadura. Hoy llevaba una camisa azul cielo remangada hasta los codos y se veía limpio, serio, un hombre de confianza. Estaba exprimiendo naranjas con una concentración absoluta. «Buenos días, jefa», me saludó, secándose las manos. «Ya puse a enfriar el vino blanco que me dijo, y el pedido del restaurante llega a la 1 en punto. ¿Cómo se siente?» «Me siento como una araña que acaba de terminar su telaraña, Mateo, lista y paciente. No iba a cocinar. Durante 40 años les cociné sus platillos favoritos. Lasaña para Roberto, filete para Luis, chiles en nogada para Javier. Me pasaba días enteros oliendo a cebolla y ajo para verlos comer en 15 minutos y salir corriendo. Hoy no. Hoy pedí un banquete del mejor restaurante de comida oaxaqueña de la ciudad. Si querían comer de mi mesa, les costaría, aunque fuera simbólicamente, el esfuerzo de verme gastar su herencia. Acomodamos la mesa del comedor principal, esa mesa larga de caoba para 12 personas que no usábamos desde la Navidad de hace 5 años. Puse el mantel de lino belga, la vajilla de porcelana con bordes de oro y las copas de cristal cortado. Todo tenía que gritar «dinero». Todo tenía que recordarles lo que estaban a punto de perder si no pasaban la prueba. A la 1:30, el timbre sonó con esa insistencia desesperada de la gente que cree que su tiempo vale más que el del resto del mundo. «Yo abro», dijo Mateo, mirándome para recibir aprobación. «Abre, mijo, y recuerda, espalda recta, mirada al frente. No eres el servicio, eres mi mano derecha». Me quedé sentada en la cabecera, con la espalda erguida y las manos cruzadas sobre el bastón de madera fina que había decidido usar hoy. No lo necesitaba realmente para caminar, pero le daba un toque de autoridad, como un cetro real. Escuché las voces en el vestíbulo. «¿Y tú quién eres? ¿Dónde está la señora de la limpieza?» Esa era la voz de Luis, arrogante como siempre. «Buenas tardes. Soy Mateo, el asistente personal de la señora Clemencia. Pasen. Los está esperando en el comedor». Hubo un silencio espeso, de esos que se pueden cortar con cuchillo. Entraron al comedor en fila india, como niños regañados pero con trajes de marca. Roberto venía con su esposa, una mujer que siempre me mira como si yo fuera un mueble viejo que desentona con su decoración minimalista. Luis venía solo. Seguramente su tercera esposa tenía algo mejor que hacer. Y Javier, mi pequeño Javier, venía tecleando en su celular hasta que levantó la vista y me vio. «¡Mamá!», exclamó Javier, guardando el teléfono. «¿Te ves? Te ves muy bien. Pensé que, bueno, por el mensaje sonaba a que estabas grave o algo así». «Estoy mejor que nunca, hijo. Siéntense». La comida se enfría. Los 3 se acomodaron, intercambiando miradas de confusión. Sus ojos escaneaban la habitación, buscando signos de demencia, de enfermedad, de decadencia. Pero solo encontraron opulencia y orden, y a Mateo, que se quedó de pie junto al trinchador, vigilante y silencioso. «Mamá, ¿quién es este muchacho?», preguntó Roberto, señalando a Mateo con un gesto despectivo de la barbilla. «¿Es el enfermero? Porque si necesitas enfermero, pude haberte mandado a uno de mi confianza, no a un extraño». «Mateo no es enfermero, Roberto, es mi administrador. Y sírvanse el mole, por favor. Es de Los Danzantes, su favorito». La palabra administrador cayó como una bomba en medio de la sopa. Las cucharas se detuvieron a medio camino. Luis soltó una risita nerviosa, de esas que usa cuando un paciente le hace una pregunta que considera estúpida. «¿Administrador? Mamá, por favor, tú no tienes nada que administrar que no sepamos. Las rentas de los locales se depositan solas y la pensión te llega al banco. ¿Para qué necesitas pagarle a alguien? Seguro te está cobrando un ojo de la cara.
Corté un pedazo de pollo con una calma que me sorprendió a mí misma. De eso hablaremos luego. Coman. No me gusta hablar de negocios con el estómago vacío. El almuerzo transcurrió en una tensión creciente. Ellos comían rápido, nerviosos, bebiendo más vino del necesario. Yo comía despacio, saboreando cada bocado y cada momento de su incomodidad. Les pregunté por sus vidas, no por cortesía, sino para medir su egoísmo. ¿Y cómo va el hospital, Luis?, pregunté. Bien, mamá, bien. Mucho trabajo, ya sabes, salvando vidas, conferencias. Estoy agotado. Por eso no he podido venir a verte. El estrés es brutal. Me imagino. Debe ser duro no tener ni 5 minutos para hacer una llamada. Luis se atragantó un poco con el vino. No es eso, mamá, es que a veces uno pierde la noción del tiempo. Claro, el tiempo es relativo, ¿verdad? 8 horas pueden parecer 5 minutos si uno está en una conferencia, y 5 minutos pueden parecer una eternidad si uno está esperando una ambulancia. Se hizo un silencio sepulcral. Javier me miró con los ojos entrecerrados, su instinto de abogado detectando una trampa. ¿De qué hablas, mamá? ¿Te pasó algo? Me operaron, Javier. Hace 5 días, de urgencia. Casi me revienta la vesícula. Los 3 soltaron los cubiertos al mismo tiempo. El ruido de la plata contra la porcelana sonó como un disparo. ¿Qué?, gritó Roberto. ¿Y por qué no nos avisaste? Les avisé, dije, tomando un sorbo de agua. A los 3. Los llamé mientras me retorcía de dolor en la alfombra de la sala. Luis me dijo que eran gases. Roberto me dijo que estaba en una junta. ¿Y tú, Javier? Me dijiste que pidiera un Uber porque te quitaban la licencia si salías del juzgado. Sus caras se transformaron. Pasaron de la sorpresa a la vergüenza y luego, rápidamente, a la defensiva. Es increíble ver cómo la mente humana trata de justificar lo injustificable para no sentir culpa. Mamá, yo pensé que exagerabas, balbuceó Luis. Siempre has sido muy dramática con tus dolores. Además, nunca dijiste que era grave, añadió Roberto. Si hubieras dicho, me estoy muriendo, habríamos salido corriendo. Pediste dinero para el taxi, mamá, dijo Javier, como si estuviera presentando una prueba en la corte. Si hubieras dicho, hospital, es otra cosa. Sonreí, una sonrisa fría. No importa, ya pasó, estoy bien. Y estoy bien gracias a que un desconocido me recogió, me llevó, esperó 8 horas en la sala de espera y me trajo de vuelta. Ese desconocido es Mateo. Se giraron para ver a Mateo, que seguía inmutable junto a la pared. Ahora lo miraban con una mezcla de hostilidad y miedo. Ya no era el servicio, era la competencia. Ah, ya entiendo, dijo Roberto, recostándose en la silla y cruzando los brazos. Así que es eso, el buen samaritano que se aprovecha de la viejita vulnerable. Mira, muchacho, no sé qué te ha prometido mi madre, pero te voy advirtiendo que esta familia tiene abogados y recursos. Si piensas sacarle dinero, ¡basta! Golpeé la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó en el comedor y los hizo saltar. Hacía años que no alzaba la voz. En esta casa se respeta a mis invitados, y Mateo es mi invitado y mi empleado. Y hablando de dinero, que es lo único que realmente les interesa y la razón por la que vinieron corriendo un domingo, hablemos de la herencia. El ambiente cambió instantáneamente. La codicia es un animal curioso. Hace que la gente olvide la vergüenza en un segundo. Se inclinaron hacia adelante, como lobos oliendo sangre fresca. Mamá, no es que nos interese el dinero, mintió Javier suavemente. Es solo que nos preocupa que tomes decisiones precipitadas. Ya estás grande y a veces, bueno, la gente se aprovecha. Queremos proteger el patrimonio que papá y tú construyeron. El patrimonio que yo construí, corregí. Tu padre era un buen hombre, pero quien negociaba con los proveedores y cargaba los rollos era yo. Y tienen razón, hay que protegerlo. Por eso los llamé. He estado revisando mis cuentas. Hice una señal a Mateo. Él se acercó con una carpeta de cuero y sacó 3 hojas de papel. Puso una frente a cada uno de mis hijos. No eran cheques, eran estados de cuenta, pero no los míos. Eran investigaciones que Mateo y yo habíamos hecho en Internet y con algunos contactos viejos del mercado que saben todo de todos. ¿Qué es esto?, preguntó Luis, tomando la hoja. Es un resumen de sus situaciones actuales, hijos míos. Tú, Luis,
Tienes 3 hipotecas y le debes la pensión alimenticia a tus 2 exesposas. Estás a un paso del embargo. Roberto, tu firma de arquitectura tiene 2 demandas por fallas estructurales y estás viviendo a crédito para mantener las apariencias con tus socios. Y tú, Javier, miré al menor con lástima. Tú perdiste el caso de la farmacéutica y debes una fortuna en costas procesales. Se quedaron helados. El color desapareció de sus rostros. El secreto de sus vidas exitosas estaba expuesto sobre la mesa, junto al mole y el arroz. ¿Cómo sabes esto?, susurró Roberto con la voz temblorosa. Porque soy su madre. Y porque antes de dejarles mi dinero, necesito saber si son capaces de administrar el suyo. Y por lo que veo, no lo son. Están quebrados. Los 3 hombres de bien están ahogados en deudas por querer vivir una vida que no pueden pagar. Javier se puso de pie, rojo de ira. Esto es una violación a la privacidad. No tienes derecho a investigarnos. Tengo todo el derecho, repliqué sin moverme. Ustedes están esperando que yo me muera para tapar sus agujeros financieros. Me ven como un cajero automático con fecha de caducidad. Admítanlo. Nadie respondió. La verdad flotaba en el aire, pesada y tóxica. Siéntate, Javier, ordené. Y para mi sorpresa, se sentó. Todavía tenía poder sobre ellos. Escuchen bien, continué, bajando la voz a un tono más peligroso. Iba a repartir la herencia en vida. Esa era mi intención inicial. Vender las propiedades, liquidar las cuentas y darles su parte ahora, para que disfrutaran. Vi el brillo en sus ojos. La esperanza renacía. A pesar de los regaños, a pesar de la exposición, seguían pensando en el cheque. Pero hice una pausa dramática, tomando un sorbo de vino. Después de lo del martes y después de ver estos números, he cambiado de opinión. No puedo darles dinero a quienes no saben cuidarme ni a mí ni a su propio capital. Mamá, por favor, intervino Luis con voz suplicante. Fue un error. Lo del martes fue un error terrible. Nos sentimos fatal, te lo juro. Pero no nos castigues así. Necesitamos... Bueno, la familia se ayuda, ¿no? Exacto. La familia se ayuda. Por eso les voy a dar una oportunidad. La última. Saqué un sobre blanco de mi bolsillo. No había nada escrito en él. Aquí adentro están las condiciones para que ustedes sigan siendo mis herederos principales. No es dinero lo que les pido, es tiempo, es cuidado. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Roberto rápidamente. Durante los próximos 3 meses, necesito atención constante. Tengo terapias de rehabilitación, tengo citas médicas, tengo que arreglar asuntos legales. Quiero que se turnen. Uno de ustedes vendrá cada día a comer conmigo. Me llevarán a mis citas, me acompañarán al parque, sin teléfonos, sin prisas, sin excusas de tengo una junta. Quiero ver a mis hijos, no a los profesionales. Intercambiaron miradas de pánico. 3 meses, diario. Para ellos, eso era más costoso que cualquier cantidad de dinero. Su tiempo era su Dios, y yo les estaba pidiendo que sacrificaran a su ídolo. Mamá, eso es muy complicado, empezó Javier. Yo tengo juicios en otras ciudades. Yo tengo cirugías programadas con meses de antelación, dijo Luis. Y yo no puedo dejar la oficina sola tanto tiempo, mamá. Se cae el negocio, añadió Roberto. Suspiré. Era la respuesta que esperaba. Pero una pequeña parte de mi corazón de madre, esa parte estúpida y sentimental que nunca muere, deseaba que dijeran que sí. Que dijeran, claro, mamá, lo que sea por ti. Pero no. Primero sus agendas, luego su madre. Ya veo, dije, guardando el sobre de nuevo en mi bolsillo. Es complicado, entiendo. Bueno, entonces tendremos que hacerlo de otra manera. Me giré hacia Mateo. Mateo, trae los documentos azules, los que firmamos con el licenciado Pineda. Mateo asintió y fue al estudio. Regresó con una carpeta azul marino, gruesa y oficial. La puso frente a mí. Como ustedes están muy ocupados para cuidar a su madre, dije, acariciando la carpeta, he decidido profesionalizar mi cuidado. A partir de hoy, Mateo queda encargado de toda mi logística médica, doméstica y financiera. Él tendrá firma autorizada en mis cuentas de gastos corrientes para asegurar que nada me falte. ¿Firma autorizada?, gritó Luis, poniéndose de pie de un salto. ¡Estás loca! ¡Te va a robar! ¡Es un taxista, por el amor de Dios!
Es un hombre que estuvo ahí, ustedes no. Y para que estén tranquilos, o quizás para que no lo estén, quiero que sepan que esta carpeta contiene el borrador de una reestructuración de mis activos. Abrí la carpeta y dejé que vieran la primera página. El título leía: Constitución de Fideicomiso de Asistencia y Bienestar Clemencia Inda, de Moncada. ¿Qué es un fideicomiso?, preguntó la esposa de Roberto, que no había hablado en toda la comida. Significa, querida, le contestó Javier con la cara pálida, que los bienes dejan de ser propiedad directa de mamá y pasan a una entidad que los administra bajo ciertas reglas. Significa que ya no hay herencia directa. No exactamente, corregí con una sonrisa maliciosa. Significa que la herencia está condicionada, muy condicionada, y el administrador del fideicomiso, el que decidirá si ustedes cumplen con las cláusulas para recibir un centavo en el futuro, será un consejo externo. No les dije que Mateo sería parte de ese consejo en el futuro. No todavía. Quería verlos sudar. Tienen 3 meses, hijos. 3 meses para demostrarme que merecen estar en la lista de beneficiarios de este fideicomiso. Si no, todo, absolutamente todo, desde esta casa hasta el último rollo de tela que queda en la bodega, pasará a obras de beneficencia. Me levanté, apoyándome en el bastón y en el brazo firme que Mateo me ofreció de inmediato. La comida ha terminado. Estoy cansada. Mateo los acompañará a la puerta. Y llévense las sobras del mole. Sé que les gusta, y odio desperdiciar comida, casi tanto como odio desperdiciar mi cariño. Caminé hacia las escaleras sin mirar atrás. Escuchaba sus murmullos frenéticos, sus reclamos a Mateo, sus voces llenas de miedo y rabia. Pero Mateo, con esa calma que estaba empezando a admirar más cada día, solo les dijo: «Por favor, señores, la señora necesita descansar. Salgan con cuidado. El escalón de la entrada está recién encerado». Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me recargué contra la madera, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. No por miedo, sino por la euforia de haber tomado el control. Había lanzado los dados. Ellos creían que era un farol, una amenaza de vieja senil. No tenían idea de que el acta constitutiva del fideicomiso ya estaba redactada y que solo faltaba mi firma final ante notario, una firma que estamparía dependiendo de lo que viera en las próximas semanas. Me asomé por la ventana. Vi a mis 3 hijos discutiendo en la banqueta, manoteando, señalando hacia la casa. Se veían pequeños desde aquí arriba, pequeños y vulnerables. Ahora saben lo que se siente, susurré. Ahora saben lo que es necesitar algo y que te den la espalda. Mateo tocó suavemente a la puerta. «¿Doña Clemencia? Ya se fueron. ¿Necesita algo?» Abrí la puerta. Él estaba ahí, con una taza de té de manzanilla. «Gracias, mijo. ¿Qué te dijeron al salir?» Mateo sonrió de medio lado. «El abogado me dijo que me iba a investigar hasta los antecedentes del kinder. El arquitecto me ofreció dinero si le conseguía una copia de esa carpeta azul. Y el doctor solo me miró con odio. ¿Y tú qué hiciste?» Les di sus tuppers con mole y les deseé buena tarde. Solté una carcajada que me limpió el alma. «Bien hecho, Mateo, muy bien hecho. Prepárate porque la guerra apenas empieza. Hoy fue solo el primer disparo. Mañana empezamos a mover el dinero de verdad». Bebí el té caliente, sintiendo cómo me reconfortaba. Mis hijos pensaban que tenían 3 meses para convencerme. Pobres ingenuos. No sabían que yo no estaba buscando ser convencida, estaba buscando justicia, y la justicia, como el buen tejido, toma tiempo, paciencia y una mano firme para cortar los hilos podridos. El juego había cambiado de tablero, y por primera vez en años, yo tenía todas las fichas. Las siguientes semanas fueron una obra de teatro mal ensayada, una comedia barata donde mis 3 hijos intentaban actuar el papel de familia amorosa sin haberse aprendido el guión. Según mi ultimátum, tenían que cuidarme, pero su versión de cuidado se parecía más a una vigilancia carcelaria. Luis venía a revisarme, pero pasaba más tiempo mirando los cuadros de la sala como si estuviera tasándolos para una subasta que tomándome la presión. Roberto trajo a un amigo contratista con la excusa de reparar una humedad, pero los escuché cuchicheando sobre cómo dividir la casa en departamentos de lujo. Y Javier
Javier fue el peor. El abogado brillante empezó a dejar carpetas olvidadas en la mesa del comedor, documentos con títulos complicados sobre cesión de derechos y poderes notariales amplios, esperando que yo, la vieja ignorante, los firmara por error entre las recetas de cocina. Creyeron que la presión surtiría efecto, que me cansaría de su presencia forzada y les daría lo que querían solo para que me dejaran en paz. Pero no contaban con que mi paciencia se había curtido esperando clientes difíciles en el mercado y que ahora tenía un guardián en la puerta. Mateo se convirtió en mi sombra y en mi escudo. Cada vez que mis hijos intentaban arrinconarme, él aparecía mágicamente con una bandeja de té o una llamada urgente del contador. Su presencia los desquiciaba. Lo trataban con desdén, le daban órdenes que él ignoraba con una educación exquisita, y lo miraban como si fuera un insecto en su sopa. La gota que derramó el vaso cayó un martes por la tarde. Mis 3 hijos llegaron juntos, algo que no sucedía a menos que fuera Navidad o un funeral. No venían a cuidarme, venían a dar el golpe final. Traían con ellos a un hombre calvo y sudoroso con un maletín médico. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Javier, usando su voz de «estoy cerrando un trato». Estamos muy preocupados por tu salud mental. Este es el doctor Velasco, un psiquiatra forense muy reconocido, amigo de Luis. ¿Salud mental?, pregunté, dejando mi libro sobre la mesa con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Me operaron de la vesícula, no del cerebro. Es que... Tus decisiones recientes, mamá, intervino Roberto, frotándose las manos nerviosamente. Eso de meter a un taxista a la casa, darle poder sobre las cuentas, amenazarnos con la herencia, son signos claros de demencia senil. Queremos protegerte. Si el doctor certifica que no estás en plenas facultades, podemos anular esos cambios locos y nosotros nos encargaremos de todo, como debe ser. El doctor Velasco se acercó con una sonrisa condescendiente, sacando una linterna pequeña. Señora Clemencia, solo será un examen rápido. Unas preguntas sencillas para ver cómo está su orientación temporoespacial. Miré a mis hijos. Ahí estaban, mis 3 orgullos, intentando declararme loca para robarme en vida. No sentí tristeza en ese momento. Sentí una claridad helada, absoluta. La cláusula de la última oportunidad había expirado. Ellos mismos la habían quemado. «Mateo», llamé con voz tranquila. Mateo salió de la cocina inmediatamente. No traía té esta vez, traía la carpeta azul. «Sí, doña Clemencia, por favor, acompaña al doctor Velasco a la salida. Y dile que si intenta acercarse a mí con esa linterna, lo demandaré ante la Comisión de Arbitraje Médico por intento de diagnóstico fraudulento. Tengo cámaras grabando esta sala desde hace 2 semanas». El doctor se puso pálido, guardó su linterna y miró a Javier con pánico. Me dijeron que la señora estaba desvariando. Yo no me presto a líos legales con grabaciones. El hombre salió casi corriendo, dejando a mis 3 hijos boquiabiertos y solos en medio de la sala. «Se les cayó el teatro, muchachos», dije, poniéndome de pie sin necesidad del bastón. Pensaron que podían asustarme. Pensaron que podían declararme incompetente para tomar el control. ¿Qué error tan caro acaban de cometer? «Mamá, no es lo que piensas», empezó a balbucear Luis. «Cállate». Mi grito resonó en las paredes altas de la casona. «Se acabó. Les di 3 meses. No aguantaron ni 3 semanas sin intentar traicionarme. Querían el dinero rápido, ¿verdad? Sus deudas los están ahogando y pensaron que sacrificar a su madre era la salida fácil». Caminé hacia la mesa donde Mateo había depositado la carpeta azul. La abrí con un golpe seco. Ustedes querían saber qué había en el fideicomiso. Querían saber qué pasaría con su patrimonio. Bueno, hoy es el día de la revelación. Siéntense. Nadie se movió. Estaban paralizados por el cambio en mi tono. Ya no era la madre dolida. Era la dueña del negocio cerrando la cortina. «Que se sienten», ordenó Mateo, con una voz de mando que nunca le había escuchado. Los 3 obedecieron al instante, asustados por la transformación del sirviente. «Bien», continué. «Durante estas semanas, mientras ustedes conspiraban con psiquiatras, Mateo y yo hemos estado trabajando. Ustedes creen que las propiedades son suyas por derecho divino. Se equivocan. Son mías por derecho de sudor, y como dueña absoluta he tomado decisiones irrevocables.
Saqué 3 documentos notariados de la carpeta y los lancé sobre la mesa. Se deslizaron hasta quedar frente a cada uno. Léanlo. No es un borrador. Es una copia certificada del acta constitutiva de la Fundación Clemencia Moncada para el Adulto Mayor. Se firmó ayer ante el licenciado Pineda. Javier agarró el papel como si quemara. Sus ojos recorrían las líneas frenéticamente, buscando una trampa, un error legal. Esto no puede ser cierto, susurró con la cara gris. ¿Aportación de bienes inmuebles? ¿Capital semilla irrevocable? Mamá, ¿metiste los terrenos de la zona industrial a la fundación? Los terrenos, los locales comerciales y el 70% de mis inversiones líquidas, confirmé con una sonrisa de satisfacción. Todo eso ahora pertenece a la fundación. Su objetivo es construir y operar centros de día para ancianos olvidados por sus familias. Ancianos como yo. ¡Estás loca!, gritó Roberto poniéndose de pie y tirando la silla. Esos terrenos valen millones. Teníamos un preacuerdo con la constructora para el centro comercial. Ese dinero era nuestra salvación. Era mi dinero, Roberto. Y ahora servirá para algo más digno que tapar tus fraudes inmobiliarios. Luis estaba llorando. Llorando de verdad, pero no por mí, sino por él mismo. Mamá, por favor, me van a quitar la casa, el consultorio. Debo 3 meses de la hipoteca. Si no tengo ese aval, estoy acabado. Deberías haberlo pensado antes de dejarme 8 horas en una silla de plástico, hijo. Un cardiólogo debería saber que el corazón tiene memoria. Javier, siempre el estratega, intentó el último recurso. Miró a Mateo con odio puro. Tú le lavaste el cerebro. Esto es manipulación de incapaz. Vamos a impugnar esto. Vamos a ir a juicio y vamos a demostrar que este taxista muerto de hambre se aprovechó de una anciana vulnerable. Te voy a meter a la cárcel, infeliz. Mateo no retrocedió. Dio un paso al frente, poniéndose entre Javier y yo. Cruzó los brazos sobre su pecho, tranquilo, sólido como una roca. Ahórrese la saliva, licenciado. En la página 4, inciso B, puede leer la estructura del Consejo de Administración. Javier pasó las hojas con dedos temblorosos. Leyó en voz alta, con la voz quebrada. Se designa como directora vitalicia a la señora Clemencia Moncada y como director operativo y secretario del Consejo, con poder de veto y firma mancomunada, al señor Mateo Ramírez. El silencio que siguió fue absoluto. La realidad les cayó encima como una losa de concreto. No solo habían perdido el dinero, habían perdido el poder. El taxista, el extraño, el nadie, era ahora el guardián legal de la fortuna familiar. Imposible, murmuró Luis. ¿Le diste el control a él? ¿A un extraño antes que a tu propia sangre? Él se ganó el lugar que ustedes dejaron vacío, respondí suavemente. La sangre te hace pariente, Luis, pero la lealtad te hace familia. Mateo no solo administra la fundación, Mateo administra mi bienestar. Y mientras yo viva, y después de que yo muera, él se asegurará de que cada centavo se use para ayudar a gente que sí lo merece. Roberto se dejó caer en la silla, derrotado. ¿Y nosotros? ¿Qué nos queda? ¿Nos dejas en la calle? No, dije, suavizando un poco el tono, aunque sin perder la firmeza. Lean la última cláusula, la cláusula de la dignidad. Javier leyó, con los ojos rojos de ira contenida. La fundación podrá, a discreción del Consejo Directivo, otorgar préstamos de emergencia a familiares directos de la fundadora, sujetos a aprobación unánime, presentación de un plan de pagos y prestación de servicios comunitarios obligatorios en los centros de la fundación. Exacto, dije. No les voy a regalar nada. Si quieren ayuda para salvar sus casas o sus carreras, tendrán que pedirla formalmente a la fundación. Tendrán que presentar un plan de negocios real y tendrán que pagarlo trabajando. Tú, Luis, darás consultas gratuitas a los ancianos 2 veces por semana. Tú, Roberto, supervisarás el mantenimiento de los edificios sin cobrar honorarios. Y tú, Javier, llevarás los asuntos legales de los residentes pro bono. ¿Trabajar gratis?, escupió Javier. ¿Y pedirle permiso a Mateo para que nos preste dinero? Es humillante. Es justicia, Javier. Es la primera vez en sus vidas que van a tener que ganarse lo que reciben. Y sí, tendrán que entenderse con Mateo. Él es mi mano derecha. Si no les gusta,
La puerta es muy ancha. Pueden irse y ver cómo resuelven sus deudas solos. Los tres se miraron. El orgullo luchaba contra la necesidad. Eran hombres arrogantes, pero estaban quebrados. Sabían que no tenían otra opción. El banco no espera, y la madre indefensa acababa de cerrar la bóveda. Esto es increíble, dijo Roberto, negando con la cabeza, pero sin levantarse para irse. Nos has atrapado. Los he salvado de ustedes mismos, corregí. Les estoy dando la oportunidad de ser hombres de verdad, no parásitos con título universitario. Me acerqué a Mateo y le puse una mano en el hombro. Él me sonrió, una sonrisa cómplice y protectora. Caballeros, la reunión ha terminado. Mateo tiene que llevarme a ver cómo va la remodelación del primer local. Si deciden aceptar las condiciones, pueden presentar sus solicitudes por escrito en la oficina de Mateo a partir del lunes. Él revisará sus agendas y les dará cita. Mis hijos se quedaron sentados alrededor de la mesa vacía, con los documentos de su derrota frente a ellos. Parecían niños regañados, pequeños ante la magnitud de su error. Habían venido a declarar loca a la reina para quedarse con el reino y terminaron convertidos en los bufones de la corte. Mateo me ofreció su brazo para salir del comedor. «Vamos, doña Clemencia. El arquitecto de la obra nos espera. Y esta vez es un arquitecto que sí sabe llegar a tiempo». Caminamos hacia la salida con la cabeza en alto. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que se quedarían ahí un buen rato, digiriendo la amarga medicina que ellos mismos se habían recetado. Al salir a la calle, el sol de la tarde me golpeó en la cara, cálido y brillante. Por primera vez en años, el aire no olía a soledad, olía a victoria. «Mateo», dije mientras él me abría la puerta del coche, que ya no era un taxi viejo, sino una camioneta cómoda que compramos para la fundación. «¿Viste la cara de Javier cuando leyó tu nombre?» «La vi, jefa. Parecía que se había tragado un limón entero con todo y cáscara». «Eso, mi querido Mateo, es el sabor de la humildad. Y me temo que van a tener que acostumbrarse a esa dieta». Arrancamos dejando atrás la casona y a los 3 hombres que la habitaban temporalmente. El poder había cambiado de manos. Ya no estaba en las manos de quienes creían merecerlo por apellido, sino en las manos de quienes demostraron merecerlo por corazón. Y yo, Clemencia, la vendedora de telas, finalmente había tejido la mejor pieza de mi vida. La transformación estaba completa, pero el trabajo apenas comenzaba. Mis hijos tenían un largo camino de redención por delante, y yo tenía toda la intención de disfrutar cada paso del viaje, sentada en el asiento del copiloto, con la música a todo volumen y el control total del destino. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que mis 3 hijos salieron de mi casa con el orgullo hecho pedazos y una carpeta llena de condiciones bajo el brazo. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi viejo almacén de telas, ese galerón frío donde guardaba los rollos de lino, se convertiría en el lugar más cálido de la ciudad, le habría dicho que estaba loco. Pero aquí estoy, sentada en una silla cómoda, no de lujo, sino cómoda, viendo cómo Casa Clemencia funciona como un reloj suizo, pero con corazón latino. Ya no me despierto pensando en mis dolores ni en el silencio de mi casona. Ahora me levanto a las 6, porque tengo una responsabilidad. El centro de día para adultos mayores que fundamos con el dinero que mis hijos creían suyo está lleno de vida. Hay música de marimba sonando bajito en el patio, huele a café de olla y a pan recién horneado, y por todos lados se ven cabecitas blancas moviéndose, platicando, jugando dominó o simplemente tomando el sol sin miedo a la soledad. Yo no soy solo la fundadora que cortó el listón. Soy la que revisa que los frijoles no estén salados y que las sábanas de la enfermería estén limpias. Mateo pasa por mi lado con una tabla de apuntes y un teléfono en la oreja. Ya no viste camisetas de fútbol. Lleva una camisa blanca impecable y pantalones de vestir, aunque sigue usando esos tenis cómodos porque no para de caminar en todo el día. Jefa, ya llegó el proveedor de la fruta y le conseguí un descuento del 10% en la farmacia para los medicamentos del mes, me dice, guiñándome un ojo antes de seguir su camino. Es el director operativo más eficiente que he visto. Aprendió rápido que administrar una fundación se parece mucho a manejar un taxi.
Hay que saber esquivar baches, conocer los atajos y tratar a la gente con respeto para llegar a buen destino. Pero lo más sorprendente no es la transformación del lugar, sino la de mi personal obligado. Mis 3 hijos están aquí, cumpliendo sus horas de servicio comunitario como requisito indispensable para que la fundación apruebe los préstamos que los mantienen a flote. No es bonito ver a un hombre de 50 años pedir permiso para ir al baño, pero es necesario. Miro hacia el consultorio improvisado en la planta baja. Ahí está Luis, mi hijo el cardiólogo eminente. No lleva su bata con bordados de oro, ni está en un quirófano inteligente. Está sentado en un banco de madera, tomándole la presión a doña Chonita, una viejita de 80 años que vende chicles en el centro y que nunca en su vida había podido pagar una consulta privada. «Doctor, ¿cómo me oye el corazón?», pregunta ella con una sonrisa chimuela. Veo a Luis suspirar, secarse el sudor de la frente y sonreírle de vuelta. Una sonrisa cansada, pero, por primera vez en años, genuina. Su corazón suena fuerte, doña Chonita. Más fuerte que el de muchos jóvenes. Tómese su pastilla y venga a verme el martes. Al principio, Luis lo hacía con asco, usando guantes hasta para saludar. Pero la semana pasada lo vi quedarse media hora más de su turno porque un señor se sintió mal. Nadie se lo pidió. Lo hizo porque recordó, entre tanta deuda y arrogancia, por qué estudió medicina en primer lugar. En el patio trasero, Roberto está discutiendo con el albañil, pero no con la prepotencia de antes. Está arremangado, con mezcla de cemento en los zapatos, explicando cómo hacer una rampa para sillas de ruedas que cumpla con la normativa, pero que no cueste una fortuna. Su empresa de arquitectura sigue en números rojos, pero aquí, viendo cómo los abuelos usan las instalaciones que él supervisa, ha encontrado algo que sus edificios de cristal nunca le dieron: gratitud inmediata. Mamá, digo, señora presidenta, me llama Roberto cuando me ve acercarme. Ya quedó la instalación del gas y, bueno, sobró un poco de material, así que diseñé unas jardineras para que las señoras puedan sembrar sus hierbas de olor sin agacharse. Asiento, ocultando mi satisfacción. Buena iniciativa, Roberto. Pásale el presupuesto a Mateo para que te lo autorice. Él hace una mueca al escuchar el nombre de Mateo. Todavía le duele el orgullo, pero asiente y va a buscarlo. Ya no hay gritos ni amenazas de demandas. Saben quién tiene la chequera. Y luego está Javier. Mi abogado tiburón está en una mesita en la esquina del salón de usos múltiples. No está cerrando tratos millonarios. Está ayudando a don Pedro a tramitar su pensión del bienestar, llenando formularios con una paciencia que yo no sabía que tenía. Don Pedro es sordo de un oído y le hace repetir todo 3 veces. El Javier de hace 6 meses habría salido corriendo. El Javier de hoy, que necesita que la fundación le pague la mensualidad de su coche para que no se lo embarguen, respira hondo y repite la explicación. Ayer, Javier entró a mi oficina con la cabeza baja. Mamá, logré que el Seguro Social le pagara la operación de cataratas a la señora Lupe. Estaba mal clasificada en el sistema. Les gané el amparo. Tenía un brillo en los ojos. No era el brillo de la codicia por ganar una comisión en dólares. Era el brillo de haber ganado una batalla justa. Bien hecho, hijo, le dije. Eso vale más que cualquier bono corporativo. Pero no olvides pasar tu reporte de horas a Mateo. La dinámica de poder ha cambiado, sí, pero también ha cambiado la atmósfera familiar. Ya no somos extraños que se reúnen a presumir éxitos vacíos. Somos un equipo forzado por las circunstancias, trabajando en la trinchera de la realidad. Mis hijos están aprendiendo que el dinero no se merece por apellido, se gana con sudor y servicio. Han tenido que bajarse de su pedestal para mirar a los ojos a la gente que antes ignoraban, y en ese proceso se están encontrando a sí mismos. La comunidad, por su parte, ha abrazado la fundación como algo propio. En el barrio ya no soy la viuda rica de la casona, soy doña Cleme. Los vecinos traen pan, los comerciantes del mercado donan frutas que están maduras pero buenas, y los taxistas compañeros de Mateo hacen viajes gratis para traer a los abuelos que no pueden caminar. Se ha creado una red de apoyo que va más allá del dinero. El otro día vi a Mateo enseñándole a Javier cómo cambiar una llanta de la camioneta de la fundación. Javier, con su camisa de marca manchada de grasa, reía de algo que Mateo le decía. «No apriete tanto la tuerca, licenciado, que luego se barre.
Es con maña, no con fuerza. Gracias, director. Oye, ¿tú crees que podrías adelantarme un vale de gasolina? Es que la quincena está lejos. Pase a la oficina en 10 minutos. Si tiene sus reportes al día, vemos qué se puede hacer. Verlos así, colaborando, aunque sea a regañadientes por parte de Javier, me llena de una paz extraña. Mateo no los ha humillado. Podría haberlo hecho. Tiene el poder para hacerles la vida imposible, para vengarse de cómo lo trataron aquel domingo. Pero Mateo tiene una nobleza que mis hijos desconocían. Los trata con firmeza, sí, pero con justicia. Les ha enseñado más sobre liderazgo en estos meses que todas sus maestrías en el extranjero. Me siento en una banca del jardín bajo la sombra de una jacaranda. El dolor de la operación es un recuerdo lejano, una cicatriz pálida en mi abdomen que me recuerda el día que volví a nacer. Miro mis manos, arrugadas y con manchas de la edad, pero fuertes. Estas manos cargaron rollos de tela, firmaron cheques y ahora, al final del camino, han tejido una red de seguridad para que nadie tenga que sufrir lo que yo sufrí en esa sala de espera. A veces me pregunto qué hubiera pasado si mis hijos hubieran llegado ese día, si me hubieran llevado al hospital privado, si me hubieran llenado de flores y luego hubieran vuelto a sus vidas. Seguramente yo seguiría sola en mi casona, esperando una llamada que nunca llega, guardando mi herencia para 3 extraños que solo esperaban mi funeral. La vida, en su infinita sabiduría y con su humor negro, me tuvo que dar un dolor de muerte para enseñarme a vivir. Me tuvo que mostrar la traición de la sangre para que encontrara la lealtad del corazón. Mateo se acerca con 2 vasos de agua de Jamaica bien fría. Se sienta a mi lado sin decir nada, solo a hacerme compañía. No revisa su celular, no mira el reloj, simplemente está. Jefa, ¿en qué piensa? En el testamento, Mateo. Él se tensa un poco. Todavía le incomoda hablar de eso. No se preocupe por eso ahora, doña. Usted tiene cuerda para rato. Lo sé, pero estaba pensando que fue la mejor inversión de mi vida. No cambié mi testamento para castigarlos, Mateo. Lo cambié para salvarlos. Mateo sonríe y toma un trago de su agua. Pues parece que está funcionando. El doctor Luis me pidió ayer que si podía venir los sábados también. Dice que en su casa se aburre y que aquí doña Chonita le cuenta mejores chistes que sus amigos del club de golf. Solté una carcajada. Vaya, ¿quién lo diría? Al final, la medicina para el alma también cura la estupidez. El sol empieza a bajar, tiñendo el patio de naranja y dorado. Los abuelos empiezan a recoger sus cosas para que la camioneta los lleve a casa. Veo abrazos, escucho promesas de hasta mañana. Veo dignidad. Yo no sé cuánto tiempo me quede. Pueden ser 5 años, 10, o tal vez mañana mismo me llame el Señor a rendir cuentas. Pero ya no tengo miedo. No voy a morir sola en una habitación vacía. Voy a morir aquí, con las botas puestas, rodeada de la familia que construí. Mis 3 hijos biológicos que están aprendiendo a ser humanos. Mis 50 hijos adoptivos de cabello blanco que llenan este lugar. Y Mateo, el hijo que la vida me regaló en un taxi destartalado. Me levanto con ayuda de mi bastón y camino hacia la entrada para despedir a los visitantes. Adiós, doña Cleme, Dios la bendiga, me dicen apretándome las manos. Y a ustedes, mis cielos. Nos vemos mañana. Cuando el último se va, cierro la reja con Mateo. Mis 3 hijos salen de sus puestos, cansados, despeinados, pero con la satisfacción del deber cumplido. Se acercan a la camioneta donde Mateo los llevará a sus casas, porque vendieron sus coches de lujo para pagar deudas. Buenas noches, mamá, dice Roberto, y me da un beso en la mejilla. Un beso que no huele a prisa, sino a sudor y cariño real. Descansa, madre, dice Luis. Hasta mañana, jefa, dice Javier, con una media sonrisa irónica. Los veo subir a la camioneta. Mateo se sube al volante, me toca el claxon 2 veces y arranca. Me quedo parada en la banqueta viendo cómo se alejan. Mi esposo, que en paz descanse, siempre decía que el mejor negocio es el que deja ganancias para todos. Tenía razón. Yo gané mi dignidad. Mis hijos ganaron una lección de humildad. Mateo ganó un futuro. Y cientos de ancianos ganaron un hogar. Entro a la casa, que ya no se siente grande ni vacía, se siente llena. Camino hacia el retrato de mi esposo en la sala y le guiño un ojo. Lo logramos, viejo, y no tuvimos que vender ni un metro de tela.
Apago las luces de la planta baja, pero dejo encendida la del letrero exterior que ilumina la calle oscura. Fundación Clemencia Moncada. Aquí nadie se queda atrás. Subo las escaleras despacio, saboreando cada paso. Mañana será otro día de trabajo duro, otro día de firmar cheques y supervisar menús, otro día de enseñarles a mis hijos a ser hombres, y no lo cambiaría por nada del mundo. Porque al final del día, la vejez no es el final del libro, es el capítulo donde por fin entiendes de qué se trataba toda la historia.